Todo empieza con un golpe en la puerta. Kevin McMullen, gerente del Northern Bank, abre y encuentra a dos hombres con uniforme de policía afuera. Le dicen que ha habido un accidente familiar. Necesita acompañarlos para identificar un cuerpo. Es mentira. En cuanto sale, le apuntan con una pistola en la nuca. Su esposa, Karen, es estrangulada. A 32 kilómetros de distancia, otra familia es tomada como rehén. Chris Ward, empleado del banco, observa con impotencia cómo su familia es retenida a punta de pistola. Los hombres le dan una simple instrucción: obedecer o morirán. Durante las siguientes 24 horas, Kevin y Chris se convertirán en peones de un plan más grande del que jamás imaginaron. A la mañana siguiente, irán al trabajo, sonreirán a sus compañeros y jefes, y llevarán a cabo el mayor atraco bancario de la historia del Reino Unido. Para cuando vacíen la bóveda, habrán desaparecido 26,5 millones de libras. Esta es la historia del robo al Northern Bank, el crimen perfecto. Chris Ward, empleado del Northern Bank, uno de los 4 principales bancos de Irlanda del Norte, estaba en su casa en Belfast Occidental viendo el fútbol con su padre, su madre, su hermano mayor y su novia, cuando llamaron a la puerta. Kevin abrió y encontró a un hombre en el umbral. El hombre sonrió y dijo: «Muy bien, Chris, estoy aquí para hablar del Celtic». Era el Celtic Football Club, el club favorito de Chris Ward. Como miembro activo de la afición del club, Chris está acostumbrado a que la gente llame a su puerta preguntando por entradas o eventos del club. Para él, todo sigue igual. Pero esta vez, está a punto de ser el mayor error de su vida. Deja entrar al hombre, pero al verlo, se da cuenta de algo que al principio no le había llamado la atención. Dos figuras, de pie entre las sombras y fuera de la vista, también entraban en su casa. En cuanto los hombres entran, todo cambia. Sacan sus armas y apuntan directamente a la familia de Chris. «Chris, no estamos aquí para hablar de fútbol, sino de tu trabajo en la central de efectivo del sótano del Northern Bank». Chris se quedó paralizado. «Sabemos quién eres. Lo sabemos todo sobre ti. Te llevaremos 24 horas y tu familia estará retenida en esta casa durante ese tiempo. Lo primero que harás es sencillo. Ponte tu uniforme de trabajo, sal por esa puerta y sube al coche que te espera afuera. Sin hablar, sin mirar a tu alrededor, solo muévete». Chris hace lo que le indican. Afuera, un coche esperaba con el motor en marcha y la puerta abierta. Le dijeron que entrara y se tumbara en la parte trasera. Al volante, un conductor permanecía en silencio, con una mano en el volante y la otra empuñando una pistola. Chris se subió al coche y el conductor arrancó, desapareciendo en la noche, dejando a su familia a merced de sus captores. A 32 kilómetros, al otro lado de Belfast, Kevin McMullen, gerente de Northern Bank, estaba a punto de correr la misma suerte. Él y su esposa, Karen McMullen, estaban sentados en su casa de Loughlin Island, en el condado de Down, tomando té y viendo la televisión, cuando llamaron a la puerta. Kevin encontró a dos hombres con uniforme del PSNI, Servicio de Policía de Irlanda del Norte. Uno de ellos sostenía una tablilla con los nombres de Kevin y Karen escritos. Los hombres notificaron a Kevin sobre un incidente familiar y que era necesario que identificara el cuerpo de inmediato. Eso, por supuesto, era mentira. Kevin, sorprendido, dio un paso afuera. En ese momento, el policía sacó una pistola y se la puso en la nuca. Dentro, Karen apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un brazo la rodeó por el cuello, obligándola a caer al suelo. Mientras forcejeaba, vio a un tercer hombre enmascarado entrar en la casa. Los tres hombres arrastraron inmediatamente a Kevin y a su esposa a una habitación de invitados, los obligaron a ponerse de cara a la pared mientras los apuntaban con una pistola. «Kevin, olvídate de tus responsabilidades en el Northern Bank. Solo son una lluvia de bastardos naranjas. Nada de eso importa ahora. Lo único en lo que debes pensar es en tu esposa.
Dos de los hombres salieron de la habitación y comenzaron a limpiar todo meticulosamente, asegurándose de no dejar huellas dactilares. Después de aproximadamente una hora, el hombre que estaba en la habitación con ellos se volvió hacia Karen y le dijo que la iban a trasladar a otra casa. Le aseguró que alguien la cuidaría allí, otra mujer. Pero primero, hay que vendarle los ojos, y quiero decir, le cerrarán los ojos con cinta adhesiva. Kevin observa impotente cómo los hombres agarran a su esposa con los ojos vendados, la llevan afuera y la empujan a un coche que los espera. Y así, sin más, desaparece. Lo que Kevin no sabe es que, durante la última hora, Cresswell también ha estado secuestrado en la casa. Tiene las manos atadas a la espalda con cables y está sentado solo en la cocina. La única luz de la habitación proviene del refrigerador abierto. Los hombres agarran a Cress y a Kevin y los obligan a entrar en la sala. Tienen una opción muy sencilla. Trabajan con nosotros, cooperan con nosotros, y sus familias estarán bien. Si no, están muertos. Así de simple. Así es como va a ser esto, vamos a robar el Northern Bank, y ustedes van a ayudar. Les daremos una serie de instrucciones. Síganlas al pie de la letra, sin errores. Si cometen un error, aunque sea una sola vez, sus familias pagarán las consecuencias. Y créanme, no quieren cargar con eso en su conciencia. En ese momento, Kevin comprendió la gravedad de la situación. No se trataba de un robo, sino de una crisis de rehenes en toda regla. Y él y Cress están a punto de verse envueltos en el mayor robo a un banco en la historia del Reino Unido. Con sus familias secuestradas, la primera fase del plan está completa. En Irlanda del Norte, los secuestros de tigres no eran nada nuevo. Un secuestro de tigres implica dos delitos en uno. Primero, alguien valioso, una persona o un bien, es tomado como rehén. Pero en lugar de exigir dinero, los secuestradores obligan a su víctima a cometer un segundo delito en su nombre. Durante los disturbios, los robos de tigres eran una táctica común utilizada tanto por grupos del crimen organizado como por paramilitares. Incluso después de que la paz volviera a Irlanda del Norte, estos delitos nunca desaparecieron por completo. Los objetivos podían ser cualquier cosa, bancos, empresas o incluso domicilios particulares. De hecho, era tan común que las autoridades tuvieron que idear formas más inteligentes de proteger activos de alto valor, como los billetes. Unos años antes del robo, el Northern Bank introdujo una medida de seguridad. La bóveda principal, donde se guarda todo el efectivo, requiere 2 llaves para abrirse y garantizar que nadie entre solo. Y los encargados de las llaves deben cambiar cada semana. Y, casualmente, los encargados de las llaves a la mañana siguiente fueron Cresswell y Kevin McMullen. La noche parece eterna. Los 2 empleados del banco esperan instrucciones mientras, en algún lugar a la intemperie, las familias de Cress y Kevin están secuestradas. Uno de los hombres se acercó y les entregó 2 teléfonos, uno para Cress y otro para Kevin. Cada teléfono tiene una C y una K grabadas en la parte posterior, C de Cress y K de Kevin. Los teléfonos solo tenían un número grabado. Más tarde, cuando llegue el momento, ese teléfono lo cambiará todo. Los hombres les ordenaron que se sentaran en el sofá y escucharan. Pero justo antes de que empezaran a explicar su plan, Cress, de repente, pidió una lata de cerveza. Y, sorprendentemente, los captores accedieron a dársela. Nadie sabe exactamente por qué lo pidió, quizá para demostrar que no era hostil, que cooperaba, quizá por miedo a su familia. Pero hay algo importante que saber. Cuando se trata de hablar, solo un hombre lo hace. Él es el que sostiene lo que Karen describió como un cuchillo de aspecto feroz. Los demás se comunican principalmente silbando, chasqueando la lengua o haciendo tintinear las monedas en sus bolsillos. La mayor parte del tiempo, la casa está en silencio. El único sonido es el ruido de los hombres limpiando sin parar. Los captores entonces comienzan a dar las instrucciones exactas del robo, qué hacer, cómo hacerlo y cuándo.
Y siempre recordándoles lo que está en juego. No sabemos exactamente qué se dijo en esa sala, pero según las actas del juicio, la conversación duró varias horas. Y los captores lo sabían todo sobre el banco, sus planos, sus empleados e incluso el momento exacto de los cambios de turno de seguridad. Lo sabían todo. El plan también fue cuidadosamente planeado. Cada detalle fue preciso. El plan es simple: ir a trabajar y actuar con normalidad. Ir a la bóveda subterránea, meter 1 millón de libras en la bolsa que te daremos, llevar el dinero a una parada de autobús, dejar la bolsa, volver al banco, dar la alarma y marcharse. Pero lo más importante, mantener el teléfono encendido en todo momento. Porque, como ven, los captores están siendo cuidadosos. No se revelará todo el plan esta noche. El resto se compartirá por teléfono. Una vez que Chris y Kevin estén en el banco, cualquier cosa puede salir mal. Kevin o Chris podrían alertar a las autoridades, un agente de seguridad podría arrestarlos o podría ocurrir algo inesperado. Pero ese teléfono será la clave de todo. Por la forma en que hablaron los captores, Chris y Kevin sabían que no estaban bromeando. Son las 11 de la mañana. Kevin conduce su coche, camino al trabajo, con Chris sentado a su lado. El turno de Chris comienza a las 11:30 de la mañana y Kevin lo sigue media hora después. En un día normal, cuando Chris no es el encargado de las llaves, trabaja como supervisor en la zona de máquinas, clasificando el efectivo y asegurándose de que cada billete vaya donde debe ir. Normalmente maneja millones de libras al día. Pero hoy es diferente. A solo 4 días de Navidad, el banco está más ocupado que nunca. Hoy, Chris no manejará millones, sino decenas de millones. Kevin y Chris entran al banco, actuando con normalidad, y se dirigen directamente al escritorio de Kevin, donde se sientan un rato, repasando el plan y matando el tiempo. Verán, según las instrucciones, el atraco debe comenzar exactamente a las 5 de la tarde. Pero antes, Kevin y Chris tuvieron que llamar a los captores 3 veces, una por cada puesto de control. Las llamadas no solo eran para confirmar que todo iba según lo previsto, sino también un recordatorio, una advertencia de que si algo salía mal, sus familias pagarían las consecuencias. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Kevin informa al personal que hay un problema con el saldo y que Chris y él tienen que hacer un recuento completo. Así que el personal se retira por la noche. Ahora solo Chris, Kevin y 2 agentes de seguridad permanecen en el banco. Tienen todo el sótano para ellos solos. Después de 30 minutos, exactamente a las 5 de la tarde, comienzan. Bajan a la bóveda subterránea del centro de efectivo y, con sus llaves, abren la pesada puerta y entran. La habitación está repleta de efectivo, billetes recién impresos, billetes gastados, euros y dólares estadounidenses apilados por todas partes. Se dirigen directamente a una pila de cajas verdes llenas de billetes recién impresos. Cada caja está sellada con un precinto metálico de seguridad. La banda les había dado instrucciones específicas de cambiar los precintos metálicos por unos blancos. Más adelante entenderemos por qué lo hicieron. Kevin sabía de un punto ciego en el centro de efectivo donde podían llenar la bolsa sin ser grabados por ninguna de las cámaras de seguridad. Entonces, empiezan a llenar la bolsa que les había dado la banda con 1 millón de libras en billetes de 50 y 100 libras de una de las bóvedas. Las instrucciones eran llenarla al máximo. Les tomó 15 minutos hacerlo. Chris inmediatamente se echó la bolsa al hombro y salió. Sin códigos de seguridad, sin llaves, sin guardias, nada. El camino estaba despejado. Chris tuvo que hacer una última llamada para saber qué camino tomar. Salió del banco, caminó unos metros hasta una parada de autobús en Upper Queen Street, dejó la bolsa y esperó. Unos 3 minutos después, llegó un hombre a recogerla. Sin decir palabra, Chris se fue y regresó al banco. Ahora solo quedaba un último paso, dar la alarma e irse a casa. Entonces, con suerte,
todo volvería a la normalidad. Chris finalmente volvería a ver a su familia y Kevin se reuniría con su esposa. Pero mientras Chris regresaba, sonó su teléfono. Bien, hiciste exactamente lo que te dijeron. ¿Y ahora qué? Ahora vuelves adentro y llevas más. ¿Qué? Resulta que el robo del Northern Bank ocurriría por etapas, y esta era solo la primera. ¿Cuánto? Todo. Antes de analizar la siguiente etapa, necesitamos entender cómo se entrega el efectivo al banco. En la parte trasera del banco, hay una única entrada que lleva al callejón B&B hacia la calle Wellington, la única por donde entran y salen todos los billetes. La única empresa autorizada a pasar por esa entrada es Securicorps, la firma responsable de transportar el dinero dentro y fuera del banco. El plan es enviar una camioneta a B&B para recoger cajas verdes llenas de efectivo. Cada caja podría contener hasta 1 millón de libras. ¿Cómo lo harían? ¿Recuerdan cuando Chris y Kevin intercambiaron los sellos de seguridad de las cajas en el centro de efectivo? Bueno, en el sistema bancario, un sello blanco en una caja verde no significa dinero. Significa que la caja está llena de papel usado. Ahora, la segunda etapa consiste en sacar las cajas reutilizadas, camufladas como basura, por la puerta trasera de persiana hacia B&B, donde una furgoneta blanca las estará esperando para recogerlas. Pero hay un problema importante, solo se permite la entrada al callejón a furgonetas de Securicorps y de servicios de reparto, conducidas por empleados verificados con identificación oficial. Cuando Kevin les dijo a las bandas que esto era prácticamente imposible, su respuesta fue simple. Eres el jefe del banco. Te pagan una fortuna. Hazlo realidad. Chris, sorprendido, regresó al banco y se dirigió directamente a la bóveda donde se guardaban las cajas verdes. Había 24 en total, cada una con capacidad para entre $500,000 y $1 millón de libras, una cantidad asombrosa de efectivo para sacar de contrabando sin ser detectado. Kevin y Chris se pusieron manos a la obra, cargaron 6 cajas en cada uno de los 4 carritos, vaciando prácticamente la bóveda. Luego, uno a uno, sacaron los carritos de la bóveda, recorrieron el pasillo y pasaron frente a la sala de control de seguridad, donde 27 monitores lo grababan todo. Antes de poder sacar las cajas, Kevin necesitaba asegurarse de que la salida estuviera despejada. Entró en la sala de control y habló con Billy, el guardia de seguridad. Le dijo que pronto llegaría una camioneta para recoger los residuos y que era necesario abrir la puerta trasera. Billy, sin sospechar nada, accedió, pero tenía que acompañarlos. Con el camino despejado, Kevin empujó el primer carrito hacia B&B, se alejó unos metros de Billy y llamó a los captores. Listo, traigan la camioneta. La camioneta tardó 15 minutos en llegar, dando marcha atrás por Wellington Street hasta que su portón trasero quedó a la altura de la puerta trasera del banco. La parte trasera de la camioneta se abrió y 2 hombres salieron de un salto. Empezaron a cargar las cajas en la furgoneta una a una, 24 cajas en total, repletas de dinero en efectivo, 18,5 millones de libras, para ser exactos. Todo el proceso duró 7 minutos. Cuando terminaron, uno de los hombres llamó a Chris y le entregó un rollo de polietileno negro. Increíblemente, los ladrones no habían terminado. Volvían por más. La fase final del atraco estaba a punto de comenzar. Chris y Kevin, todavía en estado de shock, volvieron corriendo a la bóveda. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Agarraron puñados de billetes usados y los metieron en las grandes bolsas negras de polietileno lo más rápido posible. La primera y la segunda ronda eran billetes nuevos y recién impresos, pero esta vez era una mezcla desordenada de billetes usados, euros y dólares estadounidenses, lo que sumaba un total de 5,1 millones de libras. Trabajaron en silencio, sabiendo que los ladrones volverían. 45 minutos después, Billy llamó a Kevin para avisarles de que la furgoneta estaba allí. Kevin sintió un nudo en el estómago. Esta vez no había cajas verdes para ocultar el dinero,
solo bolsas sueltas llenas de millones. Kevin le dijo a Billy que abriera la puerta interior. Si Billy siquiera miraba dentro de las bolsas, toda la operación estaba hecha. Chris y Kevin cargaron las bolsas en una jaula rodante, empujándola por el pasillo hacia Bullion Bay, donde Billy esperaba. Si revisabas las bolsas, incluso por curiosidad, todo había terminado. Pero no lo hizo, ¿y por qué lo haría? Kevin es su jefe. Empezaron a cargar 5,1 millones de libras directamente en la furgoneta, delante del guardia de seguridad. Una vez que subieron la última bolsa a la furgoneta, uno de los hombres lo miró y simplemente dijo, «Ya está, chicos, pueden irse». Y así, se acabó. De la noche. Kevin llamó al PSNI, informándoles de que acababa de ayudar a robar el Northern Bank, pero ellos ya lo sabían. Unos momentos antes, una joven pareja había pasado por Bullion Bay y vio la furgoneta blanca estacionada frente al banco. Presentían que algo andaba mal. Algo no cuadraba. Siguiendo su instinto, decidieron reportarlo al primer uniformado que vieron, que resultó ser un agente de tráfico, quien inmediatamente llamó a la policía. Para cuando se realizó la llamada, la furgoneta ya había desaparecido, para nunca más ser vista. La policía llegó y se quedaron atónitos al descubrir que 26,5 millones de libras habían desaparecido del banco. El director del PSNI inició inmediatamente una búsqueda a nivel nacional de los perpetradores. En los meses siguientes, la investigación se convirtió en una de las más frustrantes de la historia del Reino Unido. La primera oleada de arrestos se produjo rápidamente, redadas en Belfast, Dublín y Cork. La policía detuvo a hombres vinculados al Sinn Féin, el IRA y otros delincuentes conocidos, con la esperanza de encontrar una pista que los condujera hasta los ladrones. 3 hombres fueron detenidos en la estación de Euston en Dublín, uno de ellos llevaba casi 100.000 euros escondidos en una caja de detergente. Un asesor financiero de Cork tenía 2,3 millones de libras esterlinas escondidos en compost. Otro hombre fue arrestado por quemar billetes de libras esterlinas en su patio trasero. Pero de todos los arrestos, el más impactante fue el de Cavan McMullen, el director del banco. La policía sospechó que alguien dentro del banco estaba involucrado, ya que la operación era tan sofisticada que creyeron que los delincuentes pertenecían al ejército. Los rehenes se vieron obligados a responder básicamente a una línea de mando. Y Kevin fue solo una de las 2 personas que tuvieron acceso a la bóveda. Durante un año entero, Cavan McMullen permaneció en una celda, acusado de ayudar a planear el mayor robo a un banco en la historia del Reino Unido. La presión debió ser insoportable. Pero tras 12 meses de interrogatorios, registros e investigaciones, la policía tuvo que admitir la verdad, no tenían nada. Ni una sola prueba vinculaba a Kevin con el robo. Ninguna transacción bancaria sospechosa. Ninguna llamada telefónica. Nada. Al final, salió libre. La policía recurrió entonces a Chris Ward, el segundo encargado de las llaves. A diferencia de Kevin, Chris no era directivo, solo era empleado del banco. Pero estaba a cargo de los turnos de trabajo del personal, y la policía consideró sospechoso que se hubiera asignado a sí mismo y a Kevin como encargados de las llaves ese día. El 29 de noviembre de 2005, Chris fue arrestado y acusado de ser el informante que hizo posible el robo. Su domicilio fue registrado, e incluso su trabajo a tiempo parcial en Casement Park, un estadio deportivo gaélico, fue allanado por 25 Land Rover de la policía. Pero, al igual que Kevin, no había pruebas reales. Chris fue a juicio en 2008, pero cuando llegó el momento, la fiscalía no tenía nada. El argumento clave, que había cambiado el horario del personal a propósito, se desmoronó cuando el banco confirmó que había sido una decisión de la gerencia. Chris fue absuelto por completo. A finales de 2005, la policía había realizado 22 registros y 13 arrestos. Pero todas las pistas no dieron resultado.
La mayoría de los arrestados fueron acusados de lavado de dinero o de conexiones con cuentas de jubilación individuales, IRA, pero nadie fue condenado por el robo en sí. El dinero sigue desaparecido y los ladrones nunca han sido capturados. Ambas familias fueron encontradas a salvo, al menos físicamente.